Los veo muy serios, hermanos. ¿Están serios? ¿Tienen hambre, hermanos? Gloria a Dios. Antes de comenzar, hermanos, quiero darle la bienvenida a todos los que estamos aquí presentes y también a un varón que nos acompaña, que es familia de nuestra hermana Mayela, de nuestro hermano Juan. ¿Cuál es su nombre? Perfecto Carrillo. ¿Cómo les decimos? Dios le bendiga. Que el Señor le bendiga, ¿verdad? Bienvenido a la casa del Señor. No es casualidad que esté usted aquí, sino un propósito de Dios, porque Dios nos ha llamado a salvación, a bendición y a restauración. Vamos a orar para darle la gloria a Dios y que sea Dios el único que se mueva en esta mañana o mediodía. Amén. Oremos al Padre, cerramos nuestros ojos en reverencia a Dios. Bendito Dios, en esta hora, Señor, muchas gracias te damos porque estás con nosotros, porque tu mano poderosa nos sostiene, Señor, en medio de pruebas, de luchas, Señor, en medio de quizás muchas angustias. Podemos cantar victoria porque tú has vencido por nosotros, Señor. Y hoy agradecemos y reconocemos tu señorío sobre nuestra vida, sobre toda esta humanidad, Padre, porque tú estás lleno de amor y de misericordia, Dios. Y te damos gracias y bendecimos tu nombre y pedimos, Señor, que esta palabra, Señor, que será expuesta, Señor, sea expuesta con total verdad y firmeza, Padre, porque tú eres un Dios de verdad y te pedimos que plasmes esta palabra en nuestro corazón y ayúdanos a meditar en ella, a andar en ella, Señor, y a dar fruto, Señor, de esta palabra, Señor. En el nombre glorioso de Jesús, sea tu nombre el único que se glorifique. Amén y amén. Hermanos, pues estamos en un domingo de resurrección, como se conoce, ¿verdad? En un domingo donde el Señor, un día como hoy, venció la muerte, hermanos. Jesús de Nazaret, su obra redentora, hermanos, se hizo viva en nuestros corazones. Y les invito a que abran sus Biblias en Romanos capítulo 8, versículo 11. Romanos 8, 11. Y me indican con un amén cuando ya estemos ahí. Aún ya estoy aquí, ¿verdad? ¿Ya estamos ahí, hermanos? Romanos 8:11 dice la escritura, con toda reverencia le doy lectura, dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Hasta ahí le voy a dejar, hermanos. Dice la palabra de Dios, ¿quién nos va a levantar? Según la escritura, hermanos, el Espíritu de Dios, ¿verdad? El Espíritu que levantó a Jesús de los muertos, de entre los muertos, también a nosotros nos levantará con ese mismo poder. Y hoy vamos a estar hablando acerca de la obra redentora de Jesús de Nazaret. Están muy serios, hermanos, y si están muy serios me pone nerviosa, y cuando me pone nerviosa pregunto, hermanos. Van a decir, no, aleluya, van a empezar a hablar, con tal de que no. De todas maneras voy a preguntar, hermanos. Prepárese. No se crea, hermanos, no se me salga, no se ponga nervioso. La obra redentora de nuestro Salvador, hermanos, no se trata solamente en los milagros que Él hizo en esta tierra. No se trata solamente de su vida en esta tierra, sino de su muerte y de su resurrección. Y hoy, como cada día, hermanos, debemos de celebrar la victoria que Él tuvo sobre la muerte, hermanos. Claro está, hermanitos, que no existe ni un solo creyente que no conozca acerca de este acontecimiento maravilloso que hoy conmemoramos o celebramos, hermanos, y en Él descansa nuestra fe. Y hoy quiero que usted y yo analicemos a la luz de la escritura rápidamente, hermanos, bueno, yo sé que el tiempo no nos alcanza mucho, ¿verdad?
en un como un resumen, hermano, acerca de su muerte y de su resurrección y el significado que esto representa para usted y para mí. La muerte y la resurrección de Jesús, hermanos, no tenemos que verlas como dos eventos separados de la salvación, sino como un solo acto de redención que Cristo Jesús hizo por usted y por mí. Romanos 5:8, y yo sé que usted se lo sabe y lo puede buscar. Dice la escritura: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo vuelvo a repetir: mas Dios muestra su amor, dígalo conmigo, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aleluya. Y yo no sé si a usted lo llena de gozo esta escritura, pero a mí me llena a plenitud, hermanos. Nunca en la vida, jamás, nadie pagará ni ha pagado un precio tan alto como el que se pagó en aquella cruz del Calvario. El precio de la sangre de Jesús, esa persona que marcó la historia, hermanos. Y usted quizás me va a decir: hermana, es domingo de resurrección, no, el viernes ya quedó en el pasado. No, todos los días debemos de recordar y agradecer ese sacrificio que sucedió en aquella cruz del Calvario, por el cual usted y yo hoy obtenemos salvación. Y yo quiero que me acompañe en Mateo capítulo 26. Vamos a darle lectura a unos versículos. Mateo 26, capítulo 26, versículo 36 en delante. Y cuando estén ahí me indican, hermanitos. Amén. Dice así la escritura, Mateo 26, versículo 36 en delante. Dice así la escritura: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de ¿qué, hermanos? De pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid. Perdón, me estoy desde el 26. Voy a brincarme al 36 porque me estoy adelantando en un suceso que va a haber ahorita. Versículo 36, díganme, hermanos, ¿verdad? Díganme, hermanitas, no está ahí. 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama, ¿cómo se llama, hermanos? Getsemaní. Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí. ¿Y qué iba a hacer, hermanos? A orar. Versículo 37, y tomando a Pedro y a dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Dice el versículo siguiente: yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló, ¿de qué manera, hermanos? Durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. Y el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos y vamos, ved, se acerca el que me entrega. Getsemaní, hermanos, para el Señor fue un lugar fácil, hermanos. ¿Fue un lugar fácil el Getsemaní? Fue un lugar de agonía. Fue
la más grande abnegación, hermanos, un lugar de soledad donde les decía a sus discípulos: velad conmigo. Y el Señor les pedía a sus discípulos que estuvieran con Él en ese momento difícil para Él. ¿Y los discípulos qué hicieron, hermanos? ¿Qué hicieron? Durmieron. ¿Cuántos de aquí hemos pedido petición de oración a alguien? Apoyo de oración, levante su mano. ¿Cuántos nos hemos acercado con alguien y le hemos dicho: te encargo que ores por mí, porque tengo esta necesidad? Y a veces la persona nos dice: amén, vamos a estar orando. Pero quizás la otra persona se le olvida y no ora. Pero ¿sabe a quién no se le olvida nuestra petición? A Jesús. Jesús le dijo a sus discípulos: velad conmigo, apóyenme en este momento difícil de lucha. El Getsemaní fue un momento de lucha en oración para Jesús, y fue un momento de traición, donde Él iba a ser entregado por uno de los suyos. Y si hablamos del sufrimiento de Jesús, estoy resumiendo, hermanos, y usted quizás ha visto la película de la Pasión de Cristo, la película de Hijo de Dios, y esas películas pueden ser muy representativas, sí, pero no se comparan a la realidad con la cual nos narra la Sagrada Escritura. Lo que el Hijo de Dios sufrió por usted y por mí. El Hijo de Dios, dice Isaías 53, ¿verdad? Usted lo puede leer en su casa. Ahí narra el sufrimiento del Cordero de Dios. Sus costillas fueron laceradas por los azotes. Su rostro fue deformado. Y alguien que me lea, por favor, Isaías 52, 14. Una voz fuerte. Isaías 52, 14. Isaías 52, 14. ¿Lo tiene usted ahí? Alguien que le dé lectura fuertemente, por favor. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Gracias, hermanitos. El parecer de Jesús, dice la Escritura, ¿fue qué según esta Escritura, hermanos? Desfigurado. Y en el capítulo 53 dice que su costado fue traspasado. Sus manos y pies, hermanos, fueron clavadas. Su cuerpo fue escarnecido. Y usted me va a decir: hermana, ya lo sé. Él fue bofeteado, hermanos. Fue coronado con una corona de oro, con una corona de espinas. Y fue así nada más sobrepuesta, hermanos. Se la clavaron. Ay, no eran esas espinitas como la de los nopales. Espinos grandes, hermanos. Se burlaron de Él. Golpearon su cabeza con una caña, hermanos. Lo azotaron sin misericordia. La espalda de nuestro Salvador, hermanos, estaba en carne viva. Los látigos de los soldados romanos en las puntas tenían esas cositas que al meterse a la carne la arrancaban. Fue el más cruel de los castigos de la historia de la humanidad. Y a veces decimos: ya lo sé, el sacrificio sí, pero no lo meditamos. Y muchas de las ocasiones no valoramos lo que nuestro Salvador sufrió en aquella cruz, porque ahí Él cargó su pecado y mi pecado. Dice Isaías 53, 5: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. El sufrimiento de Jesús no hay comparación en toda la historia de la humanidad, hermanos. Su sangre fue derramada hasta la última gota de su sangre. Y a veces
no alcanzamos a comprender, aun cuando le demos lectura a la escritura, aun cuando veamos esas películas, ¿verdad? Y a lo mejor de momento nos conmovemos al ver esa película tan famosa, la Pasión de Cristo, o esa otra película que se llama Hijo de Dios, pero no queremos meditar la palabra del Señor. Y la palabra del Señor es la que va a convictar nuestros corazones. Es la que va a traer esta transformación a su vida y a mi vida. Y por ella el Espíritu de Dios va a ir haciendo una obra regeneradora. Porque la obra redentora de Jesús fue en esa cruz del Calvario y en su resurrección. Y es que en ese lugar llamado Gólgota o la calavera, hermanos, fue la vergüenza más grande para Jesús. Fue la humillación. Pero también fue un lugar, hermanos, de intercesión, donde Jesús exclamaba: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aún en su gran agonía, el Hijo de Dios pedía el perdón y la misericordia. Fue un lugar, hermanos, donde entró la gracia salvadora, la cual usted y yo hoy gozamos en su nombre. Y es que la pasión de Cristo no se trata de una película. La pasión de Cristo, ¿sabe qué es? Usted y yo. Él cargó nuestros pecados. ¿Qué sucedió con nuestros pecados? Dice Juan 1:29, y usted lo puede buscar, yo lo voy a leer mientras usted lo busca. Dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué pasó con mis pecados? ¿Qué pasó con sus pecados? Fueron quitados, hermanos. Y no solo eso, fueron aniquilados, fueron perdonados, fueron sepultados, hermanos. ¿Por qué lo hizo el Señor? Lea conmigo Lucas 19:10. Lo invito a que lea conmigo Lucas 19:10. Ya estamos ahí, un versículo, hermanos, que me llena de gratitud. Dice la Escritura: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hermanos, vino a buscarlo a usted y a mí. Y hoy doy tantas gracias porque Él me salvó. Y la salvación es personal. La salvación no es grupal. Dios no tiene nietos. No podemos colarnos, por así decirnos, de la vida espiritual de nuestra mamá, de nuestra abuelita. Ay, es que ella ora mucho. No nos equivoquemos. La salvación es personal. Tenemos que aceptar en nuestro corazón a nuestro Salvador y decirle: Señor, te he fallado, perdóname, reconozco que soy pecador, pecadora, reconozco que necesito tu obra redentora en mi vida, tu sangre preciosa limpiándome de pecado, librándome de condenación, porque no hay condenación para todo aquel que está en Cristo Jesús. Y no lo digo yo, lo dice Romanos, lo dice la Escritura. No hay condenación, hermanos. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvarlo a usted y a mí. Pero ¿sabe qué? Él está a la puerta, así dice Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y la Escritura no dice: yo traigo llave y voy a abrir. ¿Verdad que no dice eso? Dice: he aquí yo estoy tocando a la puerta de tu corazón. Y me enamora el corazón de Jesús, porque Él nos da la libertad de decidir. Dice: si alguno oye mi voz y abre la puerta. Si alguno le dice: Jesús, entra en mi corazón, te necesito. Señor Jesús, estoy cansada de vivir sin ti. Dice: si alguno abre la puerta, yo entraré a él,
cenaré con Él y Él conmigo. Él hará morada en nuestro corazón. ¿Por qué lo hizo el Señor? ¿Por qué dio su vida por usted y por mí? San Juan 3:16, ¿qué dice la Escritura? Ya se lo sabe, porque de tal manera, dígalo conmigo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos creen en el Hijo de Dios? ¿Por qué el Señor derramó su sangre para salvar mis pecados? ¿Sabe por qué, hermanos? 2 palabras, una frase: por amor. No hay amor tan grande, hermanos. No hay un amor tan grande como el de Jesús. Nada en este mundo se va a comparar a ese amor tan sublime. El viernes les compartí un himno que a lo mejor no tenía letras. Se llama Sublime Gracia. Amo los himnos, hermanos. Me gustan los himnos. Y ese himno me quebranta, hermanos. Porque por gracia soy salva. Sin merecerlo, en Él soy merecedora. Y eso me da una gratitud inmensa. El Señor Jesús nos perdonó por amor. Jesús sintió el peso de la humanidad en su cuerpo. Y ¿sabe qué, hermanos? Ahí no terminó todo en la cruz del Calvario. Y Satanás, cuando Jesús dijo consumado es, Satanás pensó que él había vencido. Y quizás las huestes espirituales de maldad hicieron fiesta, hermanos, y dijeron, lo vencimos, lo vencimos. Y ellos cantaron una aparente victoria. El reino de las tinieblas celebraba, pero estaban totalmente equivocados, hermanos, porque aquel que prometió que se levantaría de los muertos venció y se levantó al tercer día. Y quiero que lea conmigo, por favor, en Lucas capítulo 24, porque esta obra redentora de Jesús, hermanos, debe de llenarnos de gratitud y de victoria, hermanos. Lucas 24:1 en delante, dice así la Escritura. Con toda reverencia y respeto le doy lectura. Dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Voy a hacer una pausa. ¿La piedra era una piedrita, hermanos? No, hermanos, era una piedra pesadísima, hermanos, pesadísima. Quiero que tengamos eso en memoria. Continuó la lectura: y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se separaron junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Gloria a Dios, hermanos. Versículo 6: no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaban en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Versículo 8: entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Versículo 10: era María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Versículo 11: mas a ellos les parecía, ¿qué, hermanos? Locura las palabras de ella, y no las creían, hermanos. Versículo 12: pero levantándose Pedro corrió al sepulcro, y cuando miró dentro vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Hasta ahí dejo la lectura. Jesús ya les había dicho que Él se iba a levantar, y ellos le creyeron en verdad, hermanos. No, dice la Escritura que no, ¿verdad?
Decían, están locas, esto es locura. Lo que estas mujeres están diciendo es locura. Pero no estaban locas, hermanos. Jesús venció. Y con esa victoria nos ha hecho a usted y a mí vencedores. Jesús resucitó. Y con esa victoria venció la muerte, hermanos. Y aunque el enemigo pensó que había vencido, hermanos, cuando Jesús murió, pero cuando que Jesús resucitó, derrotó la misma muerte. ¿Y por qué muchas veces nos cuesta creerle a Jesús? ¿Por qué muchas veces nos cuesta creer sus palabras? A veces estamos como esos discípulos. A veces estamos como esas mujeres. Esas mujeres fueron a ungir el cuerpo de Jesús porque ellas pensaban que ahí estaban los restos de Jesús, cuando no era verdad, porque Él ya les había confesado, Él ya les había declarado que Él iba a resucitar. Y a veces nosotros estamos de la misma manera cuando el Señor ya nos ha dado muchas promesas. ¿Y sabe qué? No le creemos. Y no le creemos. Y yo no sé qué provoca en usted este título, la resurrección de Jesús. ¿Qué lo hace sentir? Voy a preguntar. El título, cuando usted le dice la resurrección de Jesús, ¿qué es lo que provoca en usted, hermano Manuel? ¿Qué es lo que provoca en usted, hermano Juan? ¿Qué es lo que provoca en usted, hermano Antonio? ¿Alguien me puede decir qué provoca en ustedes el simple hecho de escuchar la resurrección de Jesús? ¿Alguien me puede decir qué los hace sentir? ¿Qué pensamos cuando escuchamos o leemos Jesús ha resucitado? Jesús resucitó. Tenemos una seguridad, hermanos, de una vida eterna, de una vida hermosa, gracias al regalo de Jesucristo a través de su pasión, de su muerte y de su resurrección, hermanos. Y el cristianismo está basado, hermanos, en su totalidad, en estos sucesos tan reales en la vida, en la muerte y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y si Jesús nunca se hubiera levantado de entre los muertos, hermanos, entonces el cristianismo sería, hermanos, la farsa más grande de la historia de la humanidad, hermanos. Sería el mito más grande. Y millones de seguidores, hermanos, a través de los años, hermanos, habrían creído o muerto en vano. Pero no es así. Jesús venció, hermanos. Y yo no sé si a usted le aburre o le duerme el tema de la resurrección de Jesús, pero para mí, hermanos, es un tema en el cual se basa mi fe, mi convicción, mi creencia. Y dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 14: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Esto lo confiesa el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 14. La resurrección de Jesús es real. Voltee y dígale a sus hermanos: Cristo resucitó. Voltee y dígaselo, Cristo resucitó, es real, hermanos. Y las evidencias hablan por sí mismas, hermanos. Hay tres hechos que comprueban la resurrección de Jesús. Y no voy a profundizar en ellos, pero los quiero mencionar. Y el primero de ellos es la tumba vacía, hermanos. Hoy mucha gente va a los lugares, a la Tierra Santa. Y va y se pasea por esas calles donde anduvo Jesús. Y va y visita, ¿qué lugar, hermanos? El sepulcro donde Jesús fue sepultado. ¿Y encuentran los restos de Jesús ahí? No. Y esta es la prueba arqueológica, hermanos, más grande de que Jesús resucitó. Si Jesús no se levantó de la muerte, hermanos, entonces sus restos, al igual que muchos otros famosos de la antigüedad, estuvieran en ese lugar donde fueron sepultados.
Pero a diferencia de Gandhi, a diferencia de otros famosos espirituales, famosos entre comillas, hermanos, Jesús venció. Jesús venció. Los restos de Jesús no están en una tumba, hermanos. Él venció la muerte. Los arqueólogos, hermanos, no pueden encontrar sus restos. Históricamente hablando, hermanos, de las tradiciones, de la fuente de los judíos, de los romanos, reconocen que la tumba está vacía. La tumba está vacía. Los romanos, hermanos, no solamente la tumba está vacía, sino los romanos salieron huyendo, hermanos. Los soldados romanos que estaban guardando la tumba de Jesús, cuando vieron que la tumba se quedó vacía, cuando fue abierta esa piedra, hermanos, ¿sabe qué hicieron los soldados romanos? Corrieron, huyeron, se escondieron. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque no solamente sus superiores los iban a despedir o los iban a descansar, sino que los iban a matar por no haber guardado bien esa tumba. ¿Y qué hicieron los soldados romanos? Fueron con los sacerdotes judíos y elaboraron ahí un plan para que dijeran que los apóstoles, los discípulos de Jesús, habían robado los restos, el cuerpo de Jesús. Fue un plan elaborado. ¿Y sabe qué es una de las pruebas más marcadas, hermanos? Las apariciones de Jesús. El Nuevo Testamento menciona al menos 12 veces que Jesús se apareció en un periodo de 40 días. Quiero que lea conmigo Hechos, versículo 3. Hechos 1:3. Hechos de los Apóstoles, hermanos. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Y aquí lo menciona respecto a la resurrección. Dice así la Escritura: a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de ¿quién, hermanos? De Dios. ¿Quién se apareció, hermanos? ¿Está hablando de Jesús? Está hablando de Jesús en su obra redentora de resurrección. El apóstol Pablo, hermano, también menciona en alguna ocasión en 1 Corintios 15, usted lo puede buscar, versículos 5 al 7, que Jesucristo se presentó a un grupo de 500 personas. 1 Corintios 15, del 5 al 7. Cuando Jesús se levantó de los muertos, cuando Jesús venció la muerte, hermanos, Él hizo varias apariciones, hermanos, demostrando que Él había vencido la muerte. Y no solo eso, hermanos, sino que algo que a nosotros nos favorece en la resurrección de Jesús, hermanos. ¿Qué nos otorga Jesús con su victoria? ¿Sabe qué es lo que nos otorga Jesús con su resurrección? Justificación. Una palabra, hermano, que no escuchamos en las conversaciones de la sociedad. Una palabra que no es muy cotidiana, ni siquiera, hermanos, entre nuestras pláticas como cristianos. ¿Qué significa para usted la justificación en Cristo Jesús? Hermano Manuel, ¿qué significa para usted la justificación en Jesús? Va a decir, lo sé, pero no lo tengo aquí, ¿verdad, hermano? Es una palabra, hermanos, no muy mencionada. Y es una palabra tan hermosa. Una palabra la cual, hermanos, nosotros somos, ahorita se le explico, somos justificados ante Dios por medio de Jesús. El justo, Cristo Jesús, por los injustos pagó nuestra culpa y fuimos
justificados ante el Padre mediante su obra redentora, hermanos. ¿Qué es la justificación, hermanos? ¿Qué es la justificación ante Dios? ¿Cuántos de aquí éramos culpables de juicio? Yo no merecía la salvación. Ante el trono de Dios yo era culpable de pecado, de condenación, y por lo tanto estaba condenada a una eternidad sin Jesús. Cuando Jesús murió en aquella cruz del Calvario, entró la gracia y entramos usted y yo. Entró la gracia, hermanos, porque antes de ese momento era para los judíos, hermanos. De ahí en adelante estamos en un tiempo hermoso de gracia. Un tiempo hermoso de gracia, hermanos. Dice la Escritura: por gracia sois salvos. Yo, siendo merecedora de condenación, Cristo pagó por mí. Yo siendo culpable, Él pagó, Él se echó la culpa por mí. Y Dios, siendo el juez, a Él, a Jesús, que dijo: yo me declaro culpable por la humanidad. Yo asumo el pecado de la humanidad. En Él fue nuestro castigo. En Él fue nuestro pecado. Es por eso que somos confesados justos ante el Padre mediante la obra redentora de Cristo Jesús. Yo no sé si usted ha visto un juicio secular en un tribunal. ¿Cuántos lo han visto? Aunque sea por la tele, películas. Yo he visto películas, ¿verdad? O unas series, incluso donde unos padres se confiesan culpables por los hijos, y los padres son condenados y el hijo lo declaran inocente y el hijo es libre. Pues algo parecido pasó con nosotros. Jesús pagó mi culpa. Y yo quiero que usted lea Romanos 3:23. Hermana, ya tengo hambre. Romanos 3:23. Hoy es tiempo de la palabra de Dios. Dice la Escritura: no solo de pan vive el hombre, hermanos, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Romanos 3:23, y ya quizás se lo saben, esta escritura. Le voy a leer hasta el 25. Dice, quiero que lo lea usted juntamente conmigo. Dice así la Escritura: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su presencia los pecados pasados. Versículo 24, lo vuelvo a recalcar: siendo justificados, ¿de qué manera? Gratuitamente, hermanos, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hermanos, esto nos debe de llenar de un agradecimiento. Y yo, al meditar estas palabras, yo le decía en mi corazón al Señor, estando en mi casa, yo le decía: Señor, gracias y perdóname, porque a veces no tomo la importancia que es esta palabra. A veces le damos más importancia a este aparato. Voy a hacer unas preguntas. ¿Cuántas veces, no sin que me las conteste, cuántas veces en el día usted medita la Escritura? Esta es palabra de vida. Dice la Escritura que es medicina para mi cuerpo, para mi alma. ¿Cuántas veces leemos la palabra de vida que es guía para mi camino? ¿Cuántas veces y cuántas veces estamos aquí? ¿Qué importancia tenemos? ¿Qué prioridad tenemos? Porque a veces, no, es que, me duerme. Leo la Biblia. En serio, hermanos,
A veces hay personas que para que les dé sueño, ¿sabe qué hacen? ¿O no? Sí, sí, porque yo he escuchado, es que no tengo sueño, me puse a leer la Biblia para que me dé sueño. ¡Ah! Pero ¿sabe por qué no tiene sueño? Porque está en el Face, viendo los TikToks, viendo películas, series, y ahí no nos da sueño. A veces decimos, ay, la hermana o el hermano tienen 1 hora predicando, ya me aburrí, ya me cansé, ya se me cansó el cuerpo de estar en la silla, ya me dio sueño, ya tengo hambre, pero invítennos al cine. ¿Cuánto duran las películas? 2 horas, 2 horas y media. Estamos así, lo decimos, ya se acabó. ¡Ay! Se me fue el tiempo como agua. Equivocación, hermanos. Equivocación. Corrijamos nuestros rumbos. Prioricemos lo que en realidad importa para nuestra vida espiritual. Sembremos en lo espiritual, hermanos. Sembrar en lo espiritual. Ay, se prendió muy fuerte. Leamos su palabra. Meditemos su escritura. Ay, es que yo no sé lo que es en realidad la obra redentora de Cristo. Pues no leemos la Biblia. Es que yo no puedo sentir al Señor. No oras, hermano, no oramos. Me ha pasado, hermanos, que ha habido obstáculos en mi oración, hermanos. Y yo también he sentido que mi oración no sube ni al techo. Pero ¿sabe qué? Cuando no tengo ganas de orar, porque en realidad a veces no nos dan ganas. Nuestro cuerpo está cansado del trabajo, de los afanes, tenemos sueño, y aunque no nos demos ganas, no nos den ganas, estoy ahí, Señor, tú sabes que mi carne no quiere. Ay, Señor, y es una lucha. Señor, tú sabes que mi carne no quiere leer tu palabra, Señor, pero en tu nombre soy más que vencedora. Y en el nombre de Jesús me pongo a leer. Y cuando menos acuerdo, hermanos, estoy orando hasta por el de China. A veces decimos, es que no sé por qué orar. Mi oración se acaba en 3 minutos, 2, y me quedo en blanco. Pídale la guianza al Espíritu de Dios. Orar no nada más es pedir a Dios, es agradecer por esa obra redentora en la cruz del Calvario. Agradecer porque Él venció por usted y por mí, venciendo la muerte. Con esa victoria nos ha hecho victoriosos. Dice Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. En resumen, hermanos, debido a nuestra naturaleza pecaminosa, hermanos, y al justo juicio de Dios, nosotros como personas faltas estábamos inevitablemente destinados al castigo. Y la justificación de Dios muestra la manera en la cual nosotros, siendo pecadores, nos pudimos reconciliar por medio de Cristo Jesús ante el Padre. Solo por gracia, solo por fe, solo por Cristo. Jesús, hermanos, nos ha dado vida. Y hoy somos herederos de la vida eterna. Y a veces decimos, hermanos, no, cuando yo comience una eternidad con Jesús allá arriba, comiéncela desde aquí. Desde aquí se comienza a vivir la eternidad, hermanos. A mí me entristece, hermanos, cuando a veces no queremos adorar a Dios. Y decimos, cuando estemos en el cielo, allá voy a adorarle por la eternidad. Adórele aquí, desde aquí, hermanos. Adórele con su corazón. No juzguemos al que levanta las manos, no juzguemos al que no las levanta. No adora más el que levanta las manos más que el que no las levanta. Dios conoce los corazones y Él sabe con qué actitud nosotros le adoramos a Él. Si usted quiere levantar sus manos en gratitud, levántelas. Si usted quiere estar en solemnidad, esté en solemnidad, pero adore a su Redentor. Adore a Dios. ¿Qué me garantiza la resurrección de Jesús?
Primera de Tesalonicenses 4:14, ya mero termino, hermanos. Vaya conmigo ahí a abrir la escritura. Primera de Tesalonicenses 4:14. Ay, hermana, se tarda mucho. Sí, sí me tardo, hermanos. Y quisiera tardarme más porque la palabra es extensa. Primera de Tesalonicenses 4:14, estamos ahí. Dice la palabra: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús. ¿A quiénes, hermanos? A los que durmieron en él, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Versículo 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hermanos, su resurrección nos dio la esperanza de resurrección. Y esto me llena, hermano, de tanto gozo, hermanos, porque es algo, hermanos, es algo por lo cual usted y yo, como cristianos, estamos esperando. Si estamos aquí con vida, hermanos, es un evento que toda la iglesia espera con ansias: el arrebatamiento. Dice la escritura: el espíritu y la esposa dicen: ven, Señor Jesús. Y si no nos toca estar aquí en vida, hermanos, también hay un orden en la resurrección. Hay un orden en la resurrección, hermanos. Pero tenemos una seguridad de que nuestros cuerpos serán resucitados juntamente con el Señor. Seremos levantados, como el versículo que leímos al comienzo: y aquel que levantó al Señor de la muerte, con el mismo espíritu y el mismo poder, nos levantará a nosotros. Su resurrección nos dio una vida nueva, hermanos. Nos dio vida, hermanos, y nos dio victoria sobre el pecado, sobre la muerte, sobre Satanás, sobre el mundo, hermanos. ¿Valió la pena la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? ¿Usted qué cree, hermanos? ¿Estamos haciendo nosotros que valga la pena esa resurrección? Preguntas diferentes. ¿Valió la pena? Sí, sí valió la pena. ¿Le estoy dando el valor a esa resurrección? ¿Estamos disfrutando de los beneficios de su resurrección? Amén que sí. Estamos disfrutando. Cristo resucitó de la muerte y puede darle salvación eterna a todo aquel que se acerca a Él en arrepentimiento de sus pecados y creen en el mensaje de la obra redentora. Su amor y su gracia, hermanos, no tienen límites, no tienen precio. Y dice Romanos 8:38: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Vuelvo a leerlo, es necesario repetirlo. Por lo cual estoy seguro, dice el apóstol, de que ni la muerte, porque Cristo venció la muerte por nosotros, hermanos, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. A veces lloramos porque Dios nos ama, terrenalmente hablando. Lloramos porque nos sentimos menospreciados y sentimos que no tenemos el amor de otras personas, porque nos han traicionado, porque nos han dañado, porque nos han herido, porque nos han hecho sufrir y nos sentimos rechazados. Pero hoy quiero decirte algo: el más importante, el Hijo de Dios te ama con amor eterno. Y si los demás te rechazaron, si alguien te negó su amor,
Si alguien te traicionó, si alguien te ofendió, en Cristo hay perdón, en Cristo hay restauración, en Cristo hay sanidad, en Cristo hay victoria. Afiánzate en Jesús, aférrate a su amor puro y verdadero y dile: Señor, tu gracia me basta. Me basta tu gracia. Quiero que abra por último su Biblia en 1 Corintios 15, 55. Mientras usted lo busca, hermanos, en conclusión, un día como este domingo de resurrección, 1 Corintios 15, 55. El Señor Jesús se levantó de la tumba, venció la muerte y con ello garantiza nuestra resurrección. Si cuando Él venga, hermanos, nosotros ya hemos muerto, o si estamos aún vivos, hermanos, seremos llevados juntamente con Él en ese arrebatamiento. Habremos pasado de muerte a vida. ¿Ya estamos ahí? Versículo 55, léalo conmigo con fe y fuerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Juan 11:25 dice: les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo le voy a pedir que cierre sus ojos, por favor, y que me prendan aquí la tele, por favor. Y quiero